Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra conferencista. Ella es Nancy Patricia Calixto Sandoval. Ella tiene un magíster en gestión de organizaciones, es especialista en gestión del talento humano y psicóloga. También se destaca por ser consultora para el desarrollo y gestión del capital humano para el fortalecimiento de la competitividad empresarial en empresas privadas y del Estado. Hola Nancy, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien. Pues buenos días a todos ustedes que nos acompañan hoy con un tema supremamente interesante en esta charla de vital importancia para cualquier empresa, para empresas de cualquier sector y para empresas de cualquier tamaño, porque al fin y al cabo las empresas están consolidadas y conformadas y pueden operar gracias al talento humano. Y hoy precisamente vamos a hablar de cómo obtener del mercado laboral el mejor talento humano para que nos ayude a dinamizar nuestras organizaciones y a lograr los objetivos que tenemos propuestos. En este sentido, pues el tema es el reclutamiento de talentos, cómo reclutar el mejor talento. Y bueno, pues aquí dejo mis datos y ya Nicolás hizo la presentación de mi hoja de vida. Para mí es un gusto poder acompañarlos. El objetivo que tenemos hoy es precisamente brindar conocimientos y poder eh, conocer algunas metodologías, algunos aspectos importantes que permitan hacer un proceso de reclutamiento de la mejor manera para a la medida de cada organización. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque aunque aquí voy a hablar de algunos aspectos genéricos, cada organización debe desarrollar y aplicar de acuerdo a sus necesidades, a su tamaño, al número de personas que esté reclutando, a la frecuencia con que hace ese proceso de reclutamiento. Entonces, es un tema como muy a la medida. Y los contenidos que vamos a tratar son 4 hoy en este rato que vamos a estar por acá. ¿Qué es el reclutamiento? Factores que influyen en el reclutamiento, pasos para desarrollar un buen proceso de reclutamiento y fuentes de reclutamiento. Hoy día realmente ese tema se llama más atracción y cuando hablamos de atracción estamos hablando de un tema un poco más amplio, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa consolidación de una cantidad de elementos de la organización. Y vamos a verlo entonces. Mmm, es claro que en nuestro cotidiano vivir en las organizaciones, pues las personas rotan, a veces con poca frecuencia. A veces hay personas y organizaciones en donde se vinculan personas y trabajan durante toda su vida laboral hasta que se pensionan o más allá, pero no es tan frecuente realmente y menos ahora que tenemos unas características de talento humano diferentes. Las nuevas generaciones son generaciones de acuerdo a las tendencias que van a tener más o menos unos 17 puestos, 17 trabajos a lo largo de su vida, lo cual indica que máximo van a durar 2 años en cada uno de los cargos en los que se desempeña. No necesariamente fuera de la compañía, puede ser que hace movilidad dentro de la compañía y ya vamos a ver que eso también es un proceso de reclutamiento interno. Entonces, la rotación de personal de todas maneras se vuelve una situación de la orden del día para el área de talento humano y pues para la organización en general, para poder tener y contar con ese talento que ayuda de manera estratégica a lograr los objetivos. Miren que hay un estudio que dice que casi el 30% de las personas que han llegado a una organización o que llegan a una organización están y permanecen por apenas 3 meses. 3 meses. Esto se ha investigado y se ha encontrado que tiene que ver fundamentalmente porque no hay como una alineación, no hay un match entre el trabajador y la empresa. Entonces, ese es un elemento que es una alerta importante para llamar la atención a la hora de hacer este proceso de reclutamiento,
porque no solamente consiste el proceso en buscar personas, hacerles una entrevista, que firmen un contrato, hacerles una inducción y que se pongan a trabajar porque cumplen más o menos con las características de conocimiento o de experiencia que debe tener para desempeñar el cargo, sino que además es muy importante tener en cuenta que haya esa alineación entre el propósito superior de la organización, su cultura, su visión, su misión, su estructura, su filosofía, sus políticas, con precisamente ese propósito de vida del trabajador. Hoy día eso cobra una vital importancia y entonces vemos cómo el reclutamiento no solamente tiene que ver con revisar hojas de vida, sino con mirar un poco más allá, de una manera más profunda a los candidatos en términos de sus intereses, proyecciones, etcétera. Tenemos que entonces se cobra una vital importancia a un elemento que hasta hace muy poco empieza a sonar en las organizaciones, por lo menos de tamaño mediano y pequeño, que ha sido liderado por empresas multinacionales y se llama el employer branding o marca empleadora. Es claro que las organizaciones o las organizaciones se deben a sus clientes, ¿verdad? Para eso trabajan, producen, administran, diseñan, ejecutan, para atender las necesidades de un cliente externo. No obstante, se ha olvidado o se deja de lado el cliente interno. Y entendemos el cliente interno como los trabajadores, ¿verdad? Entonces, cuando hace uno un proceso de reclutamiento, lo que está buscando es clientes internos que quieran y que se adapten a la compañía y que sientan fidelidad por trabajar allí. Entonces, pues esa marca empleadora es la manera como se publicita, como se muestra la organización, pero no como una máscara, un maquillaje o un comercial, sino mostrando realmente lo que se puede encontrar y lo que se vive dentro de la compañía. Entonces, siempre hemos hecho o hablado de marketing para atraer clientes y que nos compren nuestros productos o nuestros servicios. Ahora se habla de endomarketing, que tiene que ver con el mercadeo de adentro de la organización para los que están adentro de la organización, que son los clientes internos o trabajadores. ¿Por qué es importante entonces tener y fortalecer y trabajar en una marca empleadora? Porque eso disminuye la tasa de rotación. Cuando dentro de una organización la marca empleadora, sus características, su cultura, la manera como se vive, la reputación que tiene la organización es buena, entonces la gente no se quiere ir. Pero además se aumenta la productividad, evidentemente, se ahorra dinero en términos de gastos de nuevos incorporaciones de personas, de reclutamiento, de avisos, de tiempo, de procesos, de entrenamiento, y por supuesto se genera una marca con un éxito interesante dentro del mercado, haciendo que las personas quieran participar en el proceso de selección que se están invitando. Porque es claro que hoy día no son las empresas las que escogen al 100% al trabajador que quieren vincular, sino que los trabajadores también están hoy día dándose la posibilidad de escoger, entre otras, por tanta comunicación de fácil acceso, por las redes sociales, por las páginas web, los trabajadores buscan, investigan el goodwill, la reputación, la historia, la filosofía, los principios de las organizaciones y deciden cuál les llama la atención y a cuáles no quisieran ni siquiera presentar su hoja de vida. Entonces entendemos que el reclutamiento es el primer paso y es muy importante para que facilite ese proceso de elección o de selección de un grupo de personas. Así que el reclutamiento definitivamente es una manera de atraer personas para identificar a las mejores e incorporarlas a las actividades de la organización.
Por eso es necesario tener muy claro cuál es el perfil que se requiere, como les digo, no solamente en lo técnico, en la experiencia y en la formación, sino también en su estilo personal. El propósito del reclutamiento o los propósitos de este proceso tienen que ver con 4 aspectos: atraer trabajadores, atraer como un imán, crear un banco de talentos para tenerlos también allí en el momento en que se requieran de manera más ágil, crear un banco de talentos. Antes se llamaba banco de hojas de vida, pero hoy se entiende que las hojas de vida por sí no son nada, son los talentos los que tenemos que tener, aumentar la tasa de éxito laboral, la productividad en la medida en que las personas que están vinculadas en la compañía, los que estamos atrayendo, son los que son. Como les digo, recuerdo, y esto quiero que quede muy claro, no solamente desde lo técnico, desde la hoja de vida, experiencia y formación, sino desde su humanidad, desde sus valores, principios, necesidades e intereses. Y todo eso, por supuesto, acompañado de todas sus capacidades como seres humanos en el desarrollo de sus habilidades blandas. Y por supuesto, un buen reclutamiento nos lleva a empezar ese proceso de vinculación de personas, disminuyendo la rotación dentro de la compañía, lo cual ahorra mucho dinero. Muy bien, habiendo tenido claro entonces el proceso de reclutamiento, nos vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en el proceso. ¿Qué factores inciden en un proceso de reclutamiento? Vamos a ver. Pues, como les decía hace un ratico, la intención es poder tener un proceso diseñado a la medida, tipo sastre, llamo yo, porque no todas las organizaciones tienen el mismo estilo, las mismas necesidades, no están dentro del mismo sector de la economía y los procesos de reclutamiento pueden ser más o menos dificultosos, más o menos demorados, dependiendo precisamente no solo del cargo, sino también del sector de la economía y de las características de las compañías. Realmente es un proceso que lleva tiempo y esfuerzos, ¿no? A veces la gente en las organizaciones, en talento humano o quien sea el encargado de hacer el proceso de reclutamiento, se le convierte en un dolor de cabeza porque posiblemente le llegan muchas hojas de vida que no cumplen, más en un momento o en unas épocas en que de pronto la gente está buscando trabajo y dice, yo voy a lo que sea. Sin embargo, pues no se trata de eso, ¿cierto? Y dentro de la misma ética, no solamente por no perder tiempo a la organización, sino por no hacerle perder tiempo a los candidatos, dentro de la ética es importante desde el comienzo decir sí o no va a ser parte del proceso, si se tendrá en cuenta o se va a guardar en un banco de datos o definitivamente no. Ahí hay un tema importante y es esa actitud decente, llamo yo, cordial, atenta y honesta para que la organización de frente le diga al cliente interno, a este posible candidato como trabajador, si va a seguir en el proceso o si no, que no se haga ilusiones, porque imagínense ustedes a alguien buscando trabajo, teniendo las esperanzas de que lo van a llamar y es una hoja de vida que queda por allá guardada y no se tiene en cuenta. Entonces, para la organización y para el candidato es bueno también desde el comienzo decir que cumple o no cumple con una primera mirada, ¿verdad? Ahora, hay unos factores externos y unos factores internos que afectan el reclutamiento, precisamente. Dentro de los factores externos está, por ejemplo, el momento en que se haga el reclutamiento, cómo está la oferta y la demanda de personal. Hay épocas en que hay mucha demanda de determinadas personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo y es en la feria escolar.
Entonces, la feria de temporada escolar, que empieza el 1 o el 2 de enero y va hasta finales de febrero, requiere pero muchísimas personas para hacer montajes, para hacer mercaderistas, impulsadoras, inventariadores, etcétera, ¿cierto? En estas ferias escolares. Entonces, hay mucha demanda de personas jóvenes, tal vez con poca o mediana experiencia, y que estén dispuestos a trabajar en horarios muy extendidos y que trabajen desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero. Entonces hay una gran demanda y se vuelve entonces como un poco dificultoso, ¿cierto? Sin embargo, como el perfil no es tan alto, entonces pues no es tan difícil. Pero si estuviéramos hablando de perfiles más exigentes, se vuelven escasos. Entonces hay que tener en cuenta ese factor para el reclutamiento. Por otro lado, si se requiere una habilidad o un conocimiento muy técnico, especializado, por supuesto, en el mercado no hay tantas personas que tengan ese aspecto tan desarrollado. Entonces, eso también impacta el reclutamiento cuando es muy especializado el cargo en términos, por ejemplo, que maneje un software o que tenga conocimiento en algo, en alguna normativa más bien nueva. Entonces, cuando es tan especializado, así sea una sola persona que necesitemos, pues el reclutamiento se hace muy difícil. También, por supuesto, la imagen que tiene la compañía. Hoy día es voz populi, las cosas que se dicen, las valoraciones que se dan en las organizaciones, ¿verdad? O de las organizaciones. Cuando un cliente escribe algo en una red social, pues se conoce rápidamente, ¿cierto? Pero en términos de mercadeo, del producto, de la garantía. Pero también pasa lo mismo a nivel interno de la compañía. Tal vez algún colaborador que haya salido insatisfecho, que se haya sentido mal en el ambiente de la organización, rápidamente puede escribir en una red social y eso se reparte la información de una manera se difunde, ¿no? De una manera muy rápida y llega a oídos de muchísima gente. Entonces, ese tema de la imagen de la compañía también hay que cuidarla muy bien. Y estos aspectos pues ayudan o dificultan a que el reclutamiento se haga adecuadamente y de una manera ágil. Pero también hay factores internos que afectan, facilitando o dificultando el proceso de reclutamiento. Por ejemplo, las políticas de reclutamiento. Si ustedes tienen algunas políticas como la que conocí lamentablemente hace muchos años de una empresa en la cual tenía una política que no era evidente, no era clara, no la decían, pero la actuaban, ¿no? Es que no hay que hacerlas públicas, pero que se notan, donde solamente vinculaban personas de tez blanca y de ojos claritos. Iban a estar en temas de ventas, pero pues ellos siempre vinculaban personas de tez muy blanca y de ojos claros y cabello claro y no tenía nada que ver con vender champús, ni lentes de contacto, no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, ese era su estilo. Entonces, fíjense que hay algunas políticas que hoy día, gracias a Dios, se han venido acabando por el tema de esa mirada de inclusión, esas políticas de gestión de la diversidad, entonces, estas políticas, aunque se deben tener dentro de la compañía, cada vez son más amplias y más flexibles. Entonces, las políticas pueden dificultar o facilitar. O, por ejemplo, políticas que tienen que ver con que no se aceptan familiares, personas que trabajan
o no se aceptan parejas trabajando dentro de la compañía. Eso hay que revisarlo, ¿no? Porque puede dificultar o puede facilitar, ¿no? No lo sé, dependiendo de la política que cada organización tenga y de la razón de ser que tenga. Pero, por ejemplo, personas que no tengan un estado civil definido, por ejemplo, también puede dificultar, sobre todo si tenemos en cuenta las tendencias de las personas hoy día. El tamaño de la empresa también puede llegar a dificultar, ¿saben? Hay investigaciones que dicen que definitivamente las personas prefieren las empresas, es decir, no todas las personas, pero un alto porcentaje de personas prefieren trabajar en empresas grandes. Habrá que mirar cuáles son las razones. Y si entendemos que las razones son meramente económicas, pues creo que no es la razón principal, porque hoy día las personas están buscando no solamente tener un ingreso digno, sino también un trato digno, un poder participar en las organizaciones, un poder ser importante para la organización. Entonces, aquí esa tendencia, eso que nos muestran los estudios, empieza a cambiar porque eh, los valores, las necesidades y los intereses de los trabajadores son diferentes. Y hoy día están primando mucho, están valorando mucho, por ejemplo, todo lo que las políticas de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, las nuevas generaciones miran, por ejemplo, si tu empresa tiene un voluntariado, a ellos les gusta hacer voluntariado, ayudar comunidades los fines de semana, cuidar el medio ambiente, tener un buen clima organizacional, un trato de respeto, poder aprender, por ejemplo, tener movilidad dentro de la compañía, poder conocer diferentes procesos, ellos lo valoran mucho. Entonces, aunque la empresa no sea muy grande, hoy día sí se les brindan todas esas posibilidades, no solamente un buen sueldo, se vuelve atractiva. Y por supuesto, el crecimiento de costo y expansión de la compañía. El crecimiento, la posibilidad no solo de la compañía, sino de la persona, de desarrollo dentro de la compañía. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta y hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar el proceso de reclutamiento. Aquí hay otros factores interesantes, por ejemplo, las estadísticas muestran que cuando se contrata un empleado de medio tiempo o un empleado temporal, pues tiende a ser un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, esto no lo podemos generalizar porque también cada vez teniendo en cuenta como la dinámica de la vida, hay muchas personas que prefieren trabajar medio tiempo o que tienen varios trabajos. Entonces, eso también se ha venido dinamizando y es importante. Aunque los estudios hasta ahora muestran que trabajar o contratar empleados temporales por unas semanas o por medio tiempo no es tan fácil, la tendencia es que cada vez se está haciendo más fácil y más adecuado. Entonces, hay otro tema que era lo de la organización que ya les dije, y el tema del costo hace referencia a que hay que dedicarle, si no mucho dinero, sí mucha atención a hacer un buen proceso de reclutamiento, porque si tú lo haces ahí como que no es tan importante, ¿no? Como que no le prestas atención y te dedicas más a otros procesos como la selección o la capacitación, pues puedes estar comenzando un proceso mal hecho. El costo no significa que sea carísimo y que tengas que invertir mucho dinero, pero sí una muy buena calidad en la medida en que diseñas un buen anuncio en una red social, en una página digital para poder hacer reclutamiento. Entonces, es importante dedicarle tiempo y me gusta mucho que ustedes estén por acá porque pues están teniendo ese interés y tomando esa conciencia
de, por ejemplo, algo que aparentemente es muy sencillo, como diseñar un aviso para buscar una secretaria o una asistente contable, podría uno pensar, y resulta que si no lo diseñas bien y no usas los canales adecuados, pues te puedes llenar de información que no es nada útil o llegar personas que no son las que tú estás buscando. Muy bien, pues entonces veamos algunos pasos importantes para el proceso de reclutamiento. Estos pasos para el proceso de reclutamiento pues nos dan un método, ¿no? Y nos llevan a un proceso de cuidado. Lo primero es detectar cuál es la vacante. ¿Cuál es la vacante? ¿Quién está haciendo la solicitud? Es la persona quien debe dar toda la información del perfil de esa persona que están buscando, el que va a ser el jefe inmediato. No, y junto con él es que debiéramos diseñar precisamente esa búsqueda de personas. No es la persona de talento humano solamente, porque es posible que talento humano no tenga todo el conocimiento del perfil, ¿verdad? De esa persona, por ejemplo, si es un técnico en el mantenimiento de unas máquinas muy especializadas, entonces, pues no es suficiente con buscar un técnico en máquinas industriales, sino que tiene que tener algunas otras características importantes, pero además en ese proceso de reclutamiento no olvides que debes también incluir elementos importantes de esa marca empleadora de la organización. ¿Cómo difundir? Entonces, primero, identificar cuál es la vacante, ir a revisar cuál es ese manual de funciones que define lo que hace esa persona, cuáles son esos requerimientos en términos técnicos, de competencias técnicas y de competencias blandas también, ¿no? Además de las competencias transversales requeridas en una organización. Después viene el tema de la divulgación de la vacante. Entonces, ¿cuál será la manera para venderse, para venderle a ese cliente que puede ser un cliente interno para la compañía? Bueno, pues aquí es importante tener en cuenta esos mecanismos de comunicación dependiendo del perfil, ¿no? Hoy día, pues, muchos medios de comunicación de vacantes están por las mismas páginas de las compañías, esas páginas web que son consultadas frecuentemente, por medios especializados de búsquedas de empleos o de empleados, y también por otras fuentes que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Por lo tanto, es importante tener cuidado, porque si estamos buscando un técnico, pues poner ese aviso ahí público para que lo vean muchas personas que de pronto no son interesadas en el tema, pues se pierde, ¿verdad? Y uno empieza a decir, no es efectivo, no me ha llegado información, pero si ustedes van directamente a fuentes específicas, como por ejemplo el SENA tiene unas escuelas, ¿no? Unos centros de formación de técnicos especializados en muchas cosas. Y si lo que tú estás buscando es un técnico especializado, pues allá es la fuente, ¿no? Directamente, o a cualquier otra institución donde formen técnicos especializados, por ejemplo. Es muy importante esta parte dentro del proceso que se llama descalificación, que era la que les mencionaba hace un ratico, en donde rápidamente debemos revisar, porque a veces uno se llena de mucha información y dice, uy, sí, ya, le tengo los candidatos, ahí tengo para que ustedes escojan, ¿no? Le dice uno a quien hizo la requisición de la vacante dentro de la organización, aquí le tengo para que usted escoja y tengo 20 o 30. Y la persona dice, uy, qué bueno, tengo para escoger. Y cuando empieza a mirar, pues no hay nada que se cumpla lo que necesita. Entonces, es muy importante que usted, quien recibe la hoja de vida, quien hace ese proceso de convocatoria, pues haga un primer filtro, ¿no? Para que no le haga perder tiempo a quien va a ser el jefe directo y pueda además tener una buena credibilidad dentro de la compañía.
Yo como consultora he visto en muchas oportunidades que las empresas no creen en la persona que hace ese proceso de reclutamiento y dicen, no, pero es que no me consigue las personas que yo quiero. Entonces me toca ahí al menos peorcito, quedarme con el menos peorcito. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque no se hace un buen filtro primero, antes de pasarle a una entrevista a quien va a ser el jefe inmediato, pero también porque no se hace un buen proceso de divulgación de la vacante o de detección y del perfil de la vacante. Entonces, por eso es tan importante esa preparación y ese conocimiento en detalle de qué es lo que se busca. No simplemente una persona que sea amable, eso que dice, una persona que venda y sea amable, pero es que debe tener más elementos. Y fíjense que a veces nosotros que estamos en talento humano, eh, aceptamos una definición de cargos muy regular y después nos llega gente muy regular, es decir, que no cumple y después ahí sí quedamos nosotros como los malos del paseo, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante indagar, investigar, preguntar y definir claramente con el que está necesitando el cargo dentro de la compañía para estar más seguros. Es posible, y decíamos que este proceso debe ser de calidad y debe requerir algún costo, no solamente económico, no me refiero a eso, sino de detalle, de calidad, de diseño y de completitud del aviso para que sea lo más acertado posible. Entonces, tomarnos el tiempo en ese espacio es preferible a estar recibiendo un mundo de hojas de vida que no sirven, que no cumplen con lo que estamos necesitando. Pueden ser interesantes, pueden servir perfectamente para otro cargo, pero me refiero al cargo que nos están solicitando. Entonces, hay unos pasos importantes en este proceso y el primero es la planificación del reclutamiento. Es decir, cuál es la cantidad y el tipo de candidato o candidatos que van a ser contratados y dependiendo de eso, tomar decisiones. Entonces, si tú vas a necesitar 100 personas para contratar 100 personas para la feria escolar, pues tú vas a tener que entrevistar por lo menos 3 veces más, sobre todo y solo 3 veces más, teniendo en cuenta que es un cargo muy sencillo, muy sencillo. Pero si es un cargo mucho más específico, un contador con un conocimiento en sistemas y en no sé qué más cosas, pero además con unas habilidades blandas particulares, pues no te va a llegar tanta gente, pero tampoco te vas a poder quedar con el primero y el único, ¿no? Entonces tienes que comparar también entre personas. También en la planificación tienes que empezar a reconocer cuál es el mejor medio o los mejores medios de divulgación de la vacante, porque no te debieras quedar con un solo medio, no te puedes quedar con un solo medio específicamente, hay que buscar diferentes fuentes. El tipo de profesional depende de las tareas y responsabilidades y de las competencias y experiencias esperadas. Entonces, pues tienes que recoger toda esa información, experiencia, labores que van a hacer, las personas, las responsabilidades que va a cumplir, el ambiente de trabajo en el que va a estar y pues cuáles son esas competencias blandas y técnicas y transversales que debe tener. La segunda cosa, después de hacer esa planeación y de recoger información, es desarrollar la estrategia propiamente de reclutamiento. Entonces, está relacionada con la estrategia global también de la compañía, ¿cierto? Y tiene que ver, por ejemplo, con qué disponibilidad de tecnología cuentan. Si tienen una página web bien estructurada, pues ahí debe haber un espacio donde se buscan personas, ¿no? Como quieres trabajar con nosotros, te interesaría vincularte con nuestra compañía, algo muy atractivo donde las personas puedan buscar. También decíamos otras fuentes que ya vamos a ver, no solamente a través de la página, pero la página de cada organización está siendo muy, muy consultada. Eh, Organizaciones como Unilever, Andina, Alpina,
bancos, BBVA, Davivienda, etcétera, entidades gubernamentales también. Entonces, pues vale la pena diseñar una parte dentro de la página para que allí pueda la gente conocer qué cargos se están ofreciendo, cuáles son las condiciones, las características y decidir si pueden enviar o no, o si desean enviar o no. Este avance tecnológico a través también de las páginas, de las redes, ha facilitado y ha agilizado el trabajo para quien hace el proceso de reclutamiento, pero también para los candidatos, ¿no? Ya no se desgastan tanto en tener que diligenciar una hoja de vida o imprimirla, colocarle foto, etcétera, y mandarla o llevarla. Entonces, pues eso también implica un costo extraordinario que hoy día se puede minimizar. Entonces, con los apoyos de tecnología, también hay algunos software de reclutamiento y de selección en donde pues son elaborados por casas especializadas en este diseño y tienen unos indicadores, unas características que van como clasificando o descartando o pasando por filtros a las personas dependiendo de la información que va diligenciando en esa hoja de vida o en ese formato en donde deben incluir sus datos. Entonces eso va siendo muy interesante porque de hecho va ayudando a esa clasificación o ese filtro que les he mencionado. El tercer aspecto dentro de este proceso de reclutamiento tiene que ver con definir dónde buscar, cuáles son esas fuentes, ¿no? Para reducir costos, para agilizar tiempos y tener hojas de vida de talentos importantes, ¿no? Entonces, es muy importante también segmentar. A veces es segmentar geográficamente, ¿no? Eso también ayuda a cantidades y más ahora que tenemos tantos trancones, tanta dificultad en la movilidad, pero también hay tanta posibilidad de trabajar de manera híbrida o de hacer home office o de trabajar en casa o bueno, entonces todo esto también es importante de mencionar, pero pues hay que buscar en este mercado nacional, internacional, el candidato. Dependiendo de los cargos, yo quiero contarles que se ha disparado muchísimo la contratación internacional. He conocido sobre todo firmas de tecnología que recientemente y como resultado de ese proceso de transformación que hemos tenido a partir de la pandemia y ahora en post-pandemia, vinculaciones de personas, por ejemplo, que viven en la India y que trabajan en empresas nacionales o empresas, por ejemplo, mexicanas, en donde manejan talento humano desde acá, pero reclutan personas de todas partes del mundo y trabajan en cualquier parte del mundo, pero hacen parte de una compañía mexicana. Entonces, eso también es muy interesante ver cómo esa movilidad se está dando y esa apertura puede darse para algunos cargos que no requieren que la persona esté de manera presencial, pues contratar personas internacionales o repatriados o personas que, colombianas, pero que están residentes, por ejemplo, en España, etcétera. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para ampliar las fuentes de reclutamiento y están siendo muy bien adaptadas las personas, están dando muy buenos resultados. Y veamos entonces, por último, algunas fuentes de reclutamiento. Entonces, hay dos grandes categorías de fuentes de reclutamiento. Las fuentes internas a la compañía y las fuentes externas de la compañía. Entonces, son precisamente esas formas o esos lugares o esos ambientes donde podemos encontrar personas para ocupar los cargos, ¿no? Entonces, tenemos como portales de empleo, redes sociales, eventos sectoriales, ¿no? Como ferias,
foros, por ejemplo, especializados. Si estamos hablando, por ejemplo, del sector médico, entonces odontológico, si usted trabaja en una clínica odontológica y está buscando personal para trabajar allí, especializados, pues tal vez asistir a un evento sectorial, a una feria o a un foro, a un congreso, pues allí puede encontrar eh, las personas que son, ¿no? Y de pronto, si no están ahí, pues hacer contactos para buscar otras personas en otros espacios, pero muy, muy especializados. La página web que les decía, las bolsas de empleo, estar de puertas abiertas también, recibiendo permanentemente. A veces las personas llaman y dicen, yo quisiera trabajar con ustedes y puede ser que en ese momento no estén necesitando, pero recibir, ¿no? Recibir hojas de vida, si son interesantes, si cumplen con el perfil, pues qué interesante. O agencias de empleo también. Muy bien. Entonces veamos primero el reclutamiento interno. El reclutamiento interno tiene ambos tipos de reclutamiento, el interno y el externo, tienen como ventajas y desventajas. Pues el reclutamiento interno puede tener unas ventajas maravillosas en términos que motiva a los trabajadores porque son ascendidos, son promovidos, son movidos dentro de la compañía y les decía, las nuevas generaciones buscan esa movilidad, ese aprender, esa dinámica dentro de la organización. Entonces, es muy bien visto por los trabajadores que sean tenidos en cuenta para ocupar vacantes dentro de la compañía. También en esa movilidad sienten que están teniendo oportunidades para crecer profesional y laboralmente. Sin embargo, puede haber alguna dificultad y una de las desventajas es precisamente que no se sienta como justo esa movilidad, los compañeros, ¿no? Normalmente los compañeros pueden decir, ¿y por qué esa persona y no yo? Entonces veamos en detalle algunas ventajas de ese reclutamiento interno. El empleado está motivado para mejorar su desempeño porque si saben que internamente se está buscando o se da la posibilidad de un ascenso, pues la gente entonces trabaja bien y se quiere mostrar bien al máximo en su talento para poder ser tenido en cuenta. Esto incrementa la moral, la motivación, la productividad de las personas en el trabajo. Y por supuesto, para la compañía se hace un proceso muchísimo más económico, no solo en economía financiera, sino también en tiempo. Disminuye tiempo e inversión, por ejemplo, en capacitar, en hacer una inducción hacia la compañía. Tal vez solo deba hacerse al nuevo cargo, pero ya hay un terreno ganadísimo porque ya las personas conocen de la empresa, conocen de los manejos, conocen de la filosofía, conocen de la cultura, entonces se va más a la fija, ¿no? Porque la persona también ya está más adaptada. Entonces, es más económico y más ágil. Por otro lado, hay una ventaja también interesantísima y es que puede generar como una cadena de promociones, porque si esta persona es ascendida o movida a otro cargo, pues queda su espacio, queda su vacante y otra persona puede entrar a ocuparla. Entonces, eso es bien interesante, esa movilidad y más bien desde la base ir contratando personas de afuera, ¿no? Pero que arriba y en todo lo interno se pudiera ir moviendo, pues maravilloso. Esto motiva a todos los colaboradores a seguir trabajando mejor, a aprender, a conocer otras áreas de la compañía. Yo, por ejemplo, conozco el caso de una firma multinacional que vincula, es decir, nunca vincula personas nuevas, nunca vincula personas para ningún cargo. Lo que hacen es que eh, arrancan con practicantes universitarios. Entonces, ellos reciben más o menos unos 20, 30 practicantes o hasta 50 para ser distribuidos en todas las áreas de la compañía. Y los practicantes, ustedes saben, están un semestre. Entonces, durante ese semestre los observan muy bien
No los ponen por ahí a sacar fotocopias, sino que de verdad los ponen en cargos importantes, interesantes, digamos, en áreas importantes de la compañía y los van mirando y van observando sus habilidades. Y de esos 30 o 50 practicantes que entraron, se quedan con unos tres cada semestre. Y a ellos los vinculan y a ellos los van formando, les van viendo como sus habilidades y los van desarrollando y ahí sí los van ubicando donde los van necesitando. Es decir, el presidente de esa compañía, los vicepresidentes, los directores de área, todas las personas de esa empresa siempre entraron como practicantes. Y los van formando y los van ascendiendo y la pirámide va rotando y van creciendo dentro de la misma compañía. Entonces, esa es una forma también de desarrollar ese proceso de reclutamiento interno y de desarrollar la organización. Entonces, esto también va ayudando a que las personas vayan conociendo diferentes áreas de la compañía y vayan siendo más eficientes en su desempeño. ¿Qué desventajas tiene las fuentes internas? Pues que cuando son ocupadas por ascensos internos, se reduce el espacio para nuevos talentos. Entonces no llega gente nueva, ¿no? Sino que todos siempre son los de la compañía. Entonces hay que también equilibrar un poco eso y depende de la filosofía y políticas de la compañía. La compañía que les digo siempre equilibra a los nuevos por la base. Todos los nuevos están en la base. A veces puede ser que los colaboradores se vuelvan lentos en sus tareas, si saben que a la fija los van a promover. Entonces, también dentro de las políticas y la metodología no debiera ser como a la fija, fijo. Usted después de 3 años es promovido. No, tiene que demostrar resultados. Y tiene que haber unos indicadores y unos programas especiales de evaluación de desempeño para ver si se lo merece o no. Y también puede ser que si no es bien manejado el tema, se vea como injusto ese ascenso, esa promoción, esa movilidad y los compañeros de trabajo se sientan desmotivados, injusto y se genera un clima pues muy regular. Veamos ahora las fuentes externas de reclutamiento. Cada emprendimiento, en este caso cada empresa, tiene diferentes fuentes dependiendo de las posiciones, de las vacantes, de las características del cargo, ¿no? Entonces pueden ser agencias de empleo, bolsas de trabajo, instituciones educativas en diferentes niveles, ¿no? Desde universidades con sus doctorados, maestrías, especializaciones, pregrados, cursos técnicos, tecnológicos, ferias de empleo también empiezan a sonar mucho, ¿no? Ferias de empleo, que incluso las cajas de compensación hacen ferias de empleo, las cajas de compensación también son una buena fuente, redes sociales o redes profesionales, instituciones que agremian, por ejemplo, ingenieros, psicólogos, médicos, contadores, abogados, etcétera, también son buenas fuentes. Organizaciones profesionales y sindicatos, incluso también anuncios en medios de comunicación ya más tradicionales, como la radio, ¿no? Todavía hay radio, emisoras en donde por la mañana dicen, trabajo sí hay, y pues van diciendo qué tipo de trabajo, tal vez para unos cargos muy de la base de la pirámide, pero que pues llegan precisamente a las personas que se necesitan que lleguen, ¿no? Básicamente en trabajos más operativos y de menos especialización. Y páginas de empleo, ¿no? Que se tienen cada vez mucho más a la mano, como el tiempo.com, el empleo.com, bueno. Dentro de estas fuentes de reclutamiento, por ejemplo, hay métodos como ir a las universidades o instituciones académicas para encontrar hojas de vida, ¿no?
a veces ni siquiera se convocan a los candidatos para que lleven o bien su hoja de vida, sino que la misma universidad dentro del área de bienestar o de desarrollo de empleabilidad, hoy día todas las universidades o la mayoría tienen una oficina de empleabilidad favoreciendo que las personas que estudian, sus estudiantes o egresados, puedan tener buenas posiciones laborales. Entonces, uno puede buscar en las universidades hojas de vida que pueden ser interesantes. Desde los practicantes también, ojo, esa es una muy buena manera también de ir reclutando buen talento desde las prácticas profesionales y pues a veces contar con personas sin experiencia no es tan malo, ¿no? A veces las organizaciones dicen, no, es que tienen que tener experiencia y los que están recién egresados, pues qué bueno informándolos también, ¿no? Eso tiene sus ventajas. Nancy, qué pena te interrumpo. Te invito, digamos, a ir cerrando ya el tema para en los últimos 5 minutos responder algunas preguntas de nuestros asistentes. Claro que sí. Tenemos los anuncios que mencionábamos a través de los diferentes medios de comunicación, periódicos, radios, televisión, revistas especializadas, publicaciones especializadas. ¿Y qué ventajas tenemos? Pues que tenemos personas muy cualificadas allí en el medio, en el mercado. Hay mucha opción de elección entre las diferentes hojas de vida que uno pueda tener. Tenemos nuevos talentos para la organización y, por supuesto, pues esta metodología nos lleva a tener como un espíritu competitivo de las personas nuevas. Y como desventajas, pues es poder reconocer si la persona encaja o no dentro de la compañía y tener esa prueba de fuego de esos 3 meses que nos decían los estudios. Puede costar mucho más precisamente, ser un espacio o un proceso mucho más alargado en términos de tiempo y puede ser que las personas no sean compatibles. Aquí hay un cuadrito de ventajas y desventajas, precisamente que resume lo que he mencionado y algunas de las fuentes como anuncios, candidaturas espontáneas para recibir hojas de vida, agencias, bolsas de trabajo y traje algunos avisos para que ustedes los vean. Miren, por ejemplo, urgente, necesito de 10 a 15 personas para trabajar en mi negocio. Interesados preguntar por tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿esto qué es, no? No se sabe qué es lo que va a hacer, cómo va a ser, etcétera. Tal vez es un aviso que aparece por ahí en la ventana de una panadería, pero no se sabe ni siquiera si es panadero, si es cajera, mesero o qué es lo que va a buscar. O este que es supremamente creativo, supremamente interesante y llama la atención, ¿no? Buscamos experimentado profesor de matemáticas para grados superiores con experiencia comprobada. Y miren ustedes, ahí dice cuál es el sueldo y seguramente quien sepa resolver eso, pues está el valor del sueldo y el teléfono. Tendrá que saber, entonces ahí sí demuestra que es un experimentado en el tema. O anuncios donde se muestra algo en imágenes que también interesante, donde dice gana lo que tú quieras en tan poco tiempo, así que, etcétera, pues esos anuncios tampoco son tan interesantes y tan atractivos, ¿no? Importante que sí hable de la tarea, de lo que tiene que hacer, de cuál es la manera de recompensar y en términos de la situación, cómo, en dónde debe trabajar. Así que, pues bueno, esto es lo que teníamos para hoy y vamos a dejar estos 5 minutos que son habituales para preguntas. Claro que sí, Nancy. Antes de pasar a las preguntas que tienen nuestros asistentes para ti, voy a colocar nuestro acostumbrado sondeo. Entonces, en este momento ya lo pueden ver en sus pantallas. La pregunta es muy fácil. Se desarrolló con claridad la sesión de hoy. Dos opciones, sí o no, solo deben darle clic a una de las opciones y luego clic al botón de enviar. Recuerden que este sondeo es muy, muy importante para nosotros, ya que es la manera en la que calificamos a nuestros conferencistas y su contenido. Así que vamos a dejar abierto este sondeo unos segundos para que todas las personas puedan votar. Muchas gracias a todas las personas que aún siguen votando en nuestro sondeo. Vamos a dejarlo abierto 2 minutos, 20 segunditos más para poder finalizar.
Perfecto, muchas gracias a las personas que participaron en este sondeo, es muy importante para nosotros. Ahora sí, Nancy, vamos a revisar las preguntas que tenemos de los asistentes el día de hoy. Empezamos con Steven Zapata Rodríguez, que pregunta, ¿qué software recomiendas para el reclutamiento masivo? Bueno, yo creo que elempleo.com es una manera como muchas personas están accediendo, es de los más sencillos, de los que le llega a más personas. Entonces, ese sería para un reclutamiento masivo, ¿no? Sin embargo, pues como hemos visto acá, vale la pena definir un poquito más cuál es ese perfil, ¿no? Porque masivo te va a llegar cualquier cantidad de personas, ¿no? No olvides escribir lo más detallado posible en tu aviso para no llenarte de información que te desgaste a ti también. Perfecto, Nancy, vamos aquí con otra pregunta de Sergio Acevedo. ¿Qué buscan generar una compañía al hacer una convocatoria mixta si en su mayoría de las veces siempre el que obtiene la vacante es alguien interno? Bueno, eso tiene que ver con las políticas de la compañía y eso es muy importante definirlo desde el comienzo, porque eso le quita credibilidad al proceso, desgasta muchísimo y también le quita credibilidad a la compañía, daña su reputación. Yo he oído muchísimas personas que dicen que se han presentado a convocatorias y finalmente no pasan. Y no pasan y parece ser que ya tienen como amarrado el candidato interno, ¿no? Entonces es como por cumplir. Realmente ese proceso pues no tiene sentido. Entonces es bien importante que la organización defina con qué políticas va a contratar y con qué políticas va a reclutar. Puede ser que haya unos cargos que requiera definitivamente que sean externos, entonces no hay que generar como expectativas adentro de la compañía. Y al contrario, si son cargos que ya están vistos que pueda ocuparlo alguien de adentro, pues no se desgasten haciendo cosas afuera. Aquí yo lo que recomiendo es revisen las políticas, porque si no, se están desgastando con procesos innecesarios. Perfecto, Nancy, continuamos aquí con otra pregunta de Elizabeth Varela. Es muy complicado ahora conseguir personal. Bueno, estamos en dos procesos de selección y en las pruebas no les va como esperamos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá hay una cosa muy importante, no sé a qué pruebas te refieras, si son pruebas técnicas o pruebas psicotécnicas o pruebas de competencias, pero digamos que mi recomendación es, y con lo que he vivido en mi experiencia laboral, hoy día, el tema debe ser resaltar las competencias blandas, ¿sabes? Es decir, cómo están en temas de relacionamiento, de trabajo en equipo, de solución de problemas, de trabajo colaborativo, eh, porque todo lo demás es claro que se puede enseñar. Las habilidades técnicas se pueden enseñar. Ahora, si estamos hablando de un trabajo muy especializado que requiere experiencia, pues eso sí, definitivamente, pues hay que evidenciar la experiencia. Pero a veces hay una serie de pruebas que hoy día no nos dicen mucho y tenemos que ir renovando ese sistema precisamente. Hoy día hablaba hace un ratico de la diversidad. Entonces, ojalá entre personas más diferentes tengas mejor, porque eso enriquece los procesos en un entorno como el que estamos viviendo, tan diverso, tan cambiante, tan volátil. Necesitamos personas flexibles, adaptables. Ya lo técnico tú lo puedes enseñar. Perfecto, Nancy, vamos aquí con esta última pregunta para cerrar esta charla de Alexandra Almanza. ¿Cómo podemos reflejar la marca empleadora al momento de reclutar? Muy bien, eso es muy interesante. La marca empleadora es mostrar qué es lo que se vive dentro de la organización, qué es lo que ofrece la organización. Y lo más recomendable es que eso no lo haga el mismo reclutador o el gerente de la compañía. Es muy interesante que la marca empleadora la muestren otros clientes internos, es decir, hacer un videíto
pequeño, por ejemplo, si tienes la posibilidad de donde entrevistas a varios de los trabajadores y exaltan cosas, y dicen, a mí me gusta acá, por ejemplo, trabajar porque el horario es flexible, o acá nos sentimos como en familia. Puede ser que sea un video chévere para que vean a la gente de viva voz, o si no, mandes mensajes como esos. Es un ambiente familiar, tú puedes participar, tus ideas son tenidas en cuenta, pero eso sale de lo que tú reconoces o te dicen los otros trabajadores. Entonces, puedes entrevistar trabajadores y preguntarles a ti qué te gusta de trabajar acá. Y eso que te dicen es lo que tú puedes publicar. Me gusta que tienen en cuenta mis ideas, me gusta que tienen en cuenta mi familia, me gusta que son flexibles en el horario. Entonces, ahí, con esa información, tú puedes armar tu marca empleadora. Perfecto, Nancy. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y compartir todos tus conocimientos. No sé si quieras decir algo más para despedirte y para cerrar esta charla. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues que fue un gusto haberles acompañado. Vi un buen número de personas aquí conectadas. Aquí están mis datos en pantalla para si quieren tomar una captura de pantalla, tomar mi correo, mi teléfono. Será un gusto poder atender cualquier inquietud que tengan. Ese es mi pasión, acompañar a las organizaciones en potenciar talentos, en potenciar organizaciones. Así que será un gusto recibir sus llamadas o sus mensajes por WhatsApp indicándome que estuvieron en esta charla de Latin Pyme, y será un gusto poder acompañarlos en sus inquietudes. Muchas gracias a Latin Pyme y bueno, un buen almuerzo para todos. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión del día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla, que es el próximo miércoles, donde hablaremos sobre coaching, orientado a mejorar el desempeño del talento humano. Nos vemos en la próxima.